Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Seguimos aquí en Enfoque Matinal, como les decíamos antes de venir de la pausa. Hoy tenemos el honor, estamos muy agradecidas de la presencia aquí de Katia Miguelina Jiménez, que es jueza del Tribunal Constitucional, y Ana Isabel Bonilla, también jueza. Ambas conocidas, con una trayectoria, en el caso de Bonilla, incluso fuera de la judicatura, la magistrada Katia Miguelina, que pasó todos los procesos de los tribunales de la República hasta llegar ahora al Tribunal Constitucional. Muy buenos días y gracias por venir. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Las magistradas tienen una serie de actividades que han estado realizando, y en este caso les trae aquí una en específico que yo dije, bueno, es una buena excusa para hablar con mujeres que tienen un rol tan fundamental en la vida democrática de nuestro país. Ellas están trabajando sobre una guía para informar con perspectiva de género. Esto es una actividad que se va a realizar y ahí tienen ustedes, esta es la invitación, que va a ser esa actividad de la próxima semana, el próximo jueves justamente, guía para informar con perspectiva de género. Yo dije, bueno, pero nosotros que estamos desarrollando aquí una campaña, no sé si lo tienen, si no renuncio a esto, nosotros que estamos trabajando una campaña, se dice Ya No Más, estamos tratando de conocer de alguna manera y socializar desde diferentes escenarios esta cultura, que es una cultura de modo cotidiano que al final lleva a lo que nos está ocurriendo. Es así. Violencia en perjuicio de las mujeres. Me gustaría comenzar con la judicatura y ustedes que están en el Tribunal Constitucional, pero una mirada un poco más allá, sobre nuestros jueces y juezas, sobre la situación de las juezas, sobre el sistema en sí mismo, si ustedes sienten que ser una mujer es diferente, es más desafiante, la experiencia que ustedes mismas tienen. Bueno, vamos a comenzar conmigo, luego Isabel continuará. Obviamente una mujer profesional desempeñarse en un cargo determinado, sobre todo en la judicatura, no es fácil, porque uno tiene que lidiar con muchísimas situaciones contra las cuales un hombre no tiene la necesidad de luchar. Comencemos por hablar del techo de cristal, por ejemplo. Es decir, las mujeres cada día en la judicatura están más capacitadas, hay lo que se llama la feminización de las aulas universitarias, las mujeres se evalúan, llegan a los cargos en el Poder Judicial, pero hasta un tope, que es la Corte de Apelación. Ciertamente en la actualidad hay más mujeres que antes en las cortes de apelación, en los juzgados de primera instancia, los tribunales colegiados, los juzgados de paz. Pero vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí es que debemos comenzar a preguntarnos qué es lo que sucede, si las mujeres estamos tan o más capacitadas que los hombres, que no llegamos a las posiciones de alta dirección y de jerarquía. Vamos a preguntarnos. Entonces son cuestiones que no están en ninguna norma, en ningún reglamento, en ninguna ley, ni en ningún código, y por eso es que se habla de techo de cristal, porque es un obstáculo que nos impide llegar a ese tipo de posiciones, y todo obedece precisamente a la cultura machista, androcéntrica, que nos rige hoy día y que tiene una historia. Y eso pasa en el Tribunal Constitucional. De 13 jueces, solo 3 somos mujeres. Igualmente pasa en el Tribunal Superior Electoral y en muchísimos otros órganos, en el Senado, etcétera, etcétera. Es decir, que todavía falta mucho por trabajar para lograr lo que realmente sería una igualdad en el acceso a las funciones. Esta parte que respondo sin tocar lo que las mujeres a diario vivimos en el ejercicio de nuestras funciones, que estamos expuestas a muchísimas cosas producto del machismo. Isabel. También. Bueno, yo acumulo una cultura de género desde que me tocó llegar a la vida pública. He impulsado mis ideas en función de que las mujeres algún día seamos sujetos plenos de derecho, en igualdad de condiciones, sin discriminación, porque sencillamente biológicamente nacimos mujeres. La violencia, el machismo, el sesgo contra las mujeres es una cuestión estructural. Sí. No hay un solo estamento de poder, uno solo,
no lo hay, donde no haya alguna manifestación de violencia, de discriminación, de sesgo machista, en ninguna institución. ¿Por qué? Porque la violencia ha entrado tanto al tejido social y a la expresión de poder, que podemos decir al día de hoy que la República Dominicana está viciada de una violencia estructural. Y eso nos ha colocado, lamentablemente, en uno de los países más violentos contra las mujeres de toda América Latina. O sea, parece que vamos como en carrera por llegar al primer lugar. Vemos cada día como el hogar de las mujeres, su hogar, lo que está llamado a ser un refugio de paz, de tranquilidad, las mujeres no se sienten seguras ni en su hogar, porque ustedes se dan cuenta que todos los feminicidios, la mayoría de ellos, son cometidos en el seno de la casa donde vive una mujer, sencillamente porque la cultura no permite que el hombre acepte que las mujeres tenemos derecho al desamor. Así como tú amas, tienes derecho a dejar de amar. Entonces el hombre no acepta que la mujer diga no más, porque cuando a uno lo deja, uno no mata al hombre porque deje a uno porque ya no lo quiera. Claro. Pero el hombre no le reconoce ese derecho a las mujeres a terminar una relación. Y estamos viendo que, felicito la campaña que lleva el canal, está preciosa y está impactante. Hemos llegado a un nivel tal que la sociedad se siente conmovida. Se siente como, ya esto no puede ser, ya no podemos seguir siendo indiferentes o seguir siendo tan tolerantes. Algo hay que hacer, pero algo hay que hacer más allá del discurso, más allá de las poses, porque se trata ahora de que en cada institución, desde el propio Estado, se entienda que hay la necesidad de diseño de políticas públicas generales, porque la violencia es un asunto que impacta el presupuesto de salud pública. ¿Cuánto se gasta reparando heridas y daños físicos ocasionados por la violencia? Pero señores, a nosotros nos desgarra la cantidad de niños que quedan huérfanos. En algunos casos huérfanos de padre y madre, en otros huérfanos de madre y con el papá preso, y en todos los casos familias enfrentadas que no le pueden dar amor a ese niño que queda. Entonces esas son las grandes víctimas, porque esos niños quedan tan marcados que mañana revierten el ciclo otra vez y son agresores o son víctimas ellos mismos. La escalera de violencia. Y vuelve y sigue. Entonces, desde todas las instancias tenemos que preguntarnos qué puede hacer, porque fíjense, hay un aspecto que yo pienso que no se ha dimensionado mucho, es que vivir sin violencia ha sido constitucionalizado. El derecho a la no violencia es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Está escrito en el artículo 42 de la Constitución. Y los derechos de las mujeres son derechos fundamentales. Y desde esa perspectiva es que las mujeres también tenemos que empoderarnos y en cualquier círculo que estemos, hablar de eso al menos. Hablar de eso y nosotras claro, tratar de ser agentes de cambio. Agentes de cambio, donde quiera que uno está, puede ser un agente de cambio, porque uno tiene que asumir la parte que te toca hacer para que las cosas cambien. Nosotras somos 3 en el Tribunal Constitucional. Quizá yo puedo decir, quizá no somos las más queridas entre todos los jueces, porque los cambios generan resistencia, pero sí podemos decir que somos respetadas. Porque las 3 nos hemos puesto de acuerdo en decir, no nos van a dividir en lo que queremos lograr desde el Tribunal Constitucional en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y eso lo hemos aprendido, porque una de las cosas que las mujeres tenemos que hacer es aprender a aliarnos, a mantener alianzas con los hombres que queremos, y con muchos hombres que son menos machistas que muchas mujeres, porque también es eso. Sí. Hay muchos hombres con una sensibilidad tal que comparten los intereses de la lucha de las mujeres, y hay otras mujeres que están vestidas y son físicamente mujeres, pero su mentalidad es de hombres y machistas. O sea que este tema tiene muchas aristas. Sí, porque el machismo es una cultura, no es una y conducta, uno la reproduce, es una cultura.
Y uno le enseña a sus hijos. Aprendemos incluso las mujeres. Sí. Incluso hay mujeres que son víctimas de violencia y ni siquiera se dan cuenta. Que le parece normal. Le parece normal porque esas violencias que les llaman micromachismos se han generalizado, se han normalizado y mucha gente no es capaz de advertirlas. Sencillamente reaccionamos frente a la expresión más grave de la violencia contra la mujer, que es el feminicidio. Pero eso ha sido un proceso para llegar ahí. Hay que comenzar desde cero. Es decir, desde donde inicia la violencia hay que empezar a trabajar esa parte y ahí los hombres es muy importante que se involucren. Las cifras avalan es muchos de los temas que las magistradas han presentado en esta parte de la entrevista, sobre todo el tema de que las mujeres tienen ese techo de cristal dentro de la judicatura en sentido amplio, dentro de los diferentes estamentos del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral. Porque, como decíamos cuando cubrimos en aquella ocasión lo del Consejo Nacional de la Magistratura, Edith no me deja mentir, señalábamos que la mayoría, las cifras indican que la mayoría de las cortes de apelación están presididas por mujeres y sin embargo 3 de cada 4 jueces de alta instancia, si conglomeramos los números de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, son hombres, 3 de cada 4, es decir, menos de un 25% son mujeres. Y eso se repite casi con esa misma cifra a través de todos los poderes del Estado, con 4 ministras mujeres de 22 ministerios y así también menos del total de la cuota asignada a la mujer en las cámaras legislativas. O sea que en efecto esto sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres cuando tenemos la oportunidad de llegar a posiciones como las que en efecto hoy pueden ocupar Isabel Bonilla y la magistrada Katia Miguelina para promover que quien siga sea una mujer? Bueno, contar la realidad desde la óptica que realmente estamos viviendo, difundirlo un momentito, pero ¿por qué no llegan mujeres a tales sitios? Y hablarlas nosotros. Exactamente, y denunciar eso, hay que hacerlo, hay que unirse. Es decir, no podemos seguir permitiendo que las cosas sigan discurriendo normalmente, porque lo normal es que sean los hombres que lleguen a esas posiciones. ¿Por qué? Porque es allí donde se toman las grandes decisiones que nos involucran a todos y los hombres han advertido esa situación y no quieren compartir, digamos, por decirlo de alguna forma, ese pastel. A mí me gustaría preguntarle, porque decía Isabel, por ejemplo, el rango constitucional que tiene una vida sin violencia. Sin embargo, también es cierto que en nuestra legislación podemos encontrar ciertos aspectos que discriminan a las mujeres. A mí me sorprendió mucho enterarme, por ejemplo, hace unos años, yo no sé si lo cambiaron ahora en la modificación constitucional, que si un hombre dominicano se casaba con una mujer extranjera, esa mujer extranjera accedía inmediatamente a la nacionalidad dominicana, no tenía que hacer muchos trámites. Pero en el caso de una mujer dominicana que se casaba con un extranjero, los derechos del extranjero no eran como los de la mujer que se casó con el hombre. Es decir, que de 2 ciudadanos dominicanos, el hombre transmitía o daba un nivel diferente, un estatus diferente a las mujeres. A mí eso me sorprendió. La otra cosa, apellidos también. Se cambió, Edith, gracias se Señor. Cambió. La otra cosa, por ejemplo, me sorprendí que una vez estaba conversando con un señor en la televisión y alguien me escribió y me dijo, mira, te estoy mandando esta sentencia. Cuando me recibo la sentencia, era una sentencia donde ese señor había estado implicado, mató a su pareja, y hubo una decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró como un factor atenuante y justificativo el hecho de que la mujer le había sido infiel o lo encontró y entonces prácticamente lo exoneraron de culpa. Y aquí tenemos famosos casos de gente que ha matado a su pareja de forma pública y terminan siendo reconocidos y como que la sociedad lo permite. Entonces, ese es el punto de vista legal. Me gustaría que ustedes me dijeran qué otro tipo de... Primero me dice Isabel que eso lo cambiaron y qué otro tipo de situaciones encontramos. Yo le voy a poner esta última, que Altagracia decía el otro día. Altagracia Salazar, ella va con su pareja a sacar la cédula. Estaba en un cambio de cédula en el momento en que, cuando ocurrió. Ella dice, yo soy casada, y le dicen, tiene que traer un acta de matrimonio. Ah, no, pues póngame soltera, siguió soltera. A mí todavía me lo siguieron pidiendo. No llevé el acta de matrimonio y figuro como soltera. Entonces, al hombre que iba detrás,
Él dijo, yo soy casado, y le pusieron casado. No tenía que probarlo. No tenía que probarlo. Y entonces tú dices, ¿y cuál es el sentido? Me gustaría un análisis. Y te voy a decir algo, ya eso carece un poco del sentido que se tenía antes. Bueno, lo primero es, Edith, para tu tranquilidad, que ahora en el artículo 18 de la Constitución, quienes contraigan matrimonio con un dominicana o una dominicana pueden optar por la nacionalidad dominicana. O sea, ya nosotros presidimos en esa reforma del 2010 la Comisión de la Nacionalidad, un tema, tú sabes, muy conflictivo, que a mí particularmente me toca muy de cerca. Sí. Y se corrigió eso. Ahora, el tribunal ha hecho, gracias a Dios, un cambio y se ha pronunciado en algunas de esas leyes. Por ejemplo, la notificación a persona de la intimación de divorcio. A la mujer en procedimiento de divorcio. ¿Por qué la ley lo dice así? Porque las mujeres son más vulnerables a que el hombre en el proceso de divorcio haga trueques para evadir, compartir. Y ella no se entera. Y ella no se entera. Sí, entonces el tribunal se pronunció diciendo, eso es constitucional, en tanto es una protección a las mujeres sobre sus bienes. Y entonces ahora hay que comunicar de manera... Siempre ha sido así. Lo que pasa es que nosotros recibimos una acción para declararlo inconstitucional. Y nosotros dijimos, no, la Constitución lo mantiene porque es una protección a una vulnerabilidad en el proceso. Anulamos el artículo 35 de la ley de divorcio, porque mientras el hombre podía casarse luego de un divorcio sin esperar 9 meses, yo vi esa sentencia, muy buena. Nosotras las mujeres, si nos divorciábamos, teníamos que esperar más de los 9 meses. 10 meses, ¿verdad? Si son 10 meses el plazo de la viudez, pero más de 9, porque un embarazo es de 9 meses y había que dejar claro que ese embarazo no estaba protegido. En esos tiempos donde no existía otro mecanismo. Para bueno, la gente era solo bajo matrimonio. Exacto. Katia sabe que sin caer en falta de confidencialidad, hubo que hacer un gran trabajo al seno del tribunal. Claro. Y eso se valió. Y utilizar a veces medios no tan sutiles contra los hombres. Tienen que aprobar eso. Porque ¿cómo es posible que en una época donde el ADN te dice a ti quién es hijo de quién? ¿Quién es hijo de quién? Bueno, felizmente también hicimos. Ya, o sea que si nos divorciamos nos podemos casar al otro día, no hay problema. Sí, no hay problema. Eso, porque el divorcio a veces pasa por un largo periodo de separación material de la pareja. Previa. Que entonces se contaba, si tú tenías 10 años separada y después era que te divorciabas, tú sabes que para los 10 años que ya tenía 10 meses más. Y lo que es más en ese sentido, algo interesante que tiene la Constitución para quienes nos escuchan es que reconoce el valor económico del trabajo en el hogar. Me gustaría eso. Y por lo tanto, ese tipo de decisiones como lo de la notificación del divorcio se hacen tan claves, porque antes muchas personas creían que si el dinero líquido, por decirlo de alguna manera, ingresaba por la vía del hombre, nada de lo que hacía la mujer para el bienestar no le tocaba dinero, de la familia, económico, general, entonces no valía nada y por lo tanto no le tocaba lo que le correspondía, y no es así. Para mí uno de los cambios más importantes de la Constitución del 2010, que quizás el más impactante en la vida de la familia dominicana, fue constitucionalizar la unión marital de hecho, el llamado concubinato, claro, que más del 50%, hace unos años, más del 50% de las familias dominicanas no tienen de por medio un acta de matrimonio. Por eso te decía, que ya eso no tiene el valor que tenía antes, porque ahora, y eso es bueno que las mujeres que están en los medios lo hagamos saber a muchas mujeres, porque antes era una cuestión injusta, cruel, que mujeres que pasaban toda su vida al lado de un caballero, contribuyendo con su esfuerzo y su equilibrio emocional, que nosotras sabemos que somos las que aportamos eso en la familia, esas mujeres no tenían derecho en la separación a la mitad de los bienes porque ellas no tenían un papel que probara el vínculo. Pues se volvió una herramienta además para algunos hombres que... Exacto. Ya, entonces, ya fue eliminado. Miren, la Constitución iguala en términos de formación de familia, la unión libre, voluntaria de dos gente que se quieran mudar juntos, que no quieren casarse,
a aquellas parejas que están casadas. ¿Por qué es eso? Porque una mujer que está unida a un hombre y con su esfuerzo ayuda a construir un patrimonio, no se le puede negar su participación. Así que los hombres, olvídense de eso, es lo mismo. Ya. Si usted se casa con una mujer y se divorcia, tiene que dividir los bienes si están casados bajo el régimen de comunidad. Si se junta, se va por la palma o deciden mudarse, igualmente cuando se separan, tiene que darle a la mujer lo que le toca. Siempre y cuando no esté casado. Sí. Bueno, una relación que entre ellos, no estamos hablando de las queridas, estamos hablando de una relación de pareja. De hecho, que tiene apariencia de familia. Que es su familia. Exacto. Ya las mujeres hay que darle lo que le toca. Y no traten de evadir eso porque la justicia lo reconoce. Hay mucha violencia doméstica. Yo conozco una abogada que ha trabajado muchos casos de hombres, por ejemplo, los hombres pudientes suelen recurrir a ese mecanismo, hacen compañías falsas, pasan los bienes, lo traspasan, que eso fue vendido, o sea, muchos trucos, pero ya no es tan fácil. Pero ya no es tan fácil, es bueno que lo sepan. Sí. Me gustaría preguntarles, casi todos los conflictos que tiene la gente, la mayor parte de los conflictos terminan en un tribunal, de ahí la importancia del juez o de la jueza, que la gente va a discutir, las mujeres van a buscar protección, por ejemplo. Entonces, en nuestro sistema, y ya no estoy hablando solo del Tribunal Constitucional, que le toca ya la parte quizás última, pero esa fase que comienza desde un tribunal de primera instancia e incluso desde un juzgado de paz, la formación de jueces y juezas en comprender el tema de la violencia intrafamiliar, en comprender la naturaleza de ese delito, que es un delito complejo. En situaciones como pasó en el Distrito Nacional, que una mujer se para y dice, magistrado, él me golpea, me amenazó de muerte, pero yo quiero que usted lo suelte porque él es el que mantiene a mis hijos. Entonces, te encuentras en ese tipo de situaciones. Yo quisiera una valoración de ustedes, de lo que está ocurriendo, de las necesidades que ustedes sienten que tienen los miembros de la judicatura para responder adecuadamente a esta crisis que tenemos acá. Bueno, en mi experiencia como jueza penal, yo llegué a tener casos donde una mujer iba y me decía, magistrada, él me golpeó lo normal, pero esta vez se pasó y por eso lo he denunciado. Óigame esto, me golpeó lo normal. Es decir, se normaliza este tipo de cosas. Pero a las 2 semanas, la señora iba al tribunal, precisamente como tú apuntas, a retirar la querella porque está ahogada económicamente, no puede mantener los hijos, no tiene para dónde ir y se ve precisada, obligada a volver con ese hombre. Entonces, esa es precisamente una de las cuestiones en las cuales las políticas públicas en República Dominicana deben incidir. Rescatar económicamente a esas mujeres a través de casas de acogida, proporcionarles un mecanismo que estas mujeres aprendan algún oficio que les permita al mismo tiempo cuidar de su hogar, pero también desempeñar una labor que les proporcione algún nivel de independencia económica. Porque figúrese usted, y uno se pone en el lugar de estas mujeres, yo con 4 o 5 hijos, que es lo normal, que es que tienen las mujeres de estratos sociales, digamos, de los niveles más bajos socialmente hablando, ¿para dónde van a coger con 4 y 5 hijos? No tienen para dónde coger, no hay casas de acogida suficientes, no tienen un medio de solventar sus gastos económicos. También podemos encontrar en sentencias, por ejemplo, en España siempre hay un escándalo de sentencias de jueces que justifican el tema de la violencia, porque tienen una comprensión de la vida y de las cosas de que así debe ser, del poder masculino. Entonces, hay que trabajar también esa parte. Yo no sé si eso, en la experiencia de ustedes, si han trabajado. Porque el juez es un intérprete de la ley y la realidad. Entre la ley y la realidad interviene el juez para dotar de contenido esa sentencia que emite, pero no la puede hacer en una aplicación en blanco y negro de la ley. Tiene que poner el corazón en el seno del contexto social en que va a aplicar esa sentencia. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita? Jueces y juezas sensibles
y preparadas, especializadas en ese tipo de situación, porque la violencia tiene muchos matices. Pobreza y violencia van muy de la mano, pero la violencia se encuentra también en sectores que no son pobres, porque la violencia tiene un mecanismo que hace a muchas mujeres dependientes, emocionalmente dependientes, aunque sean independientes económicamente, porque la violencia tiene aspectos que no se pueden ver a simple vista. Tú, por ejemplo, ves mujeres preparadas, económicamente independientes y que son seres con una autoestima baja, con poco amor a sí mismas, porque están atrapadas en una relación de pareja que ellas entienden objetivamente que no las valora, pero no tienen el valor de dejarla. Entonces, son muchas cosas. Ser mujer no es tan fácil en una sociedad que percibe a las mujeres como una propiedad. Ustedes saben, los hombres de los pueblos dicen, a ti yo te compré, yo pagué 15 pesos por el matrimonio. Y mi mujer. Y bueno, y los medios en su lenguaje, porque dice, y a eso que vamos. El hombre a su mujer, pero nadie dice a su hombre. Sí, no. Entonces, estamos aquí, nosotras queremos que ustedes vayan, que nos acompañen y que hagan el efecto multiplicador de que las periodistas y los periodistas, que como ustedes tienen esa sensibilidad y asumen su profesión con un compromiso social, desde los medios de comunicación se puede hacer tanto, porque el lenguaje reproduce patrones. Por ejemplo, la gente dice, un crimen pasional, pero la pasión no puede llegar a un punto que te mate. Sí. No es un crimen pasional, es un asesinato, es un feminicidio, porque usted mató a esa mujer simplemente por ser mujer. Entonces los medios siguen diciendo como si esas muertes fueran sucesos, hechos sangrientos, que parece ser un crimen pasional porque estaban dejados y la mujer tenía otra pareja. Óigame, por eso no hay que matar a nadie. Además, esas narrativas justifican. Entonces es una justificante. Si ella no le hubiese pegado los cuernos, él no lo hubiera matado. Sí, pero preguntarle al tipo. Ese es el mensaje. ¿Qué te hizo? Ajá, sí. ¿Qué te hizo? Sí. ¿Por qué usted la mató? Sí. Si tuviera motivos. Sí, pero pienso que esta guía para informar con perspectiva de género lo que pretende es lo que se pone en circulación este jueves. Exactamente. Lo que es el fruto de un taller que se hizo primero, un taller internacional con perspectiva de género, que yo agradezco haber sido incluida porque es una idea de la magistrada Katia, que tiene experiencia, ya ha escrito libros sobre derecho y comunicación. Entonces se recogió, fue una jornada hermosísima, donde tuvo mucha participación de los periodistas. Hicimos un conversatorio bien dinámico. Más de 100 periodistas acudieron. Y el resultado es la guía. Muy bien. Es la guía. Y esta guía se pone a circular el próximo 23 de noviembre a las 7 de la noche en el Salón 1 del Hotel Embajador. Los en el marco de la celebración de la conmemoración de la no violencia. Son los grandes protagonistas para generar un cambio. Los medios de comunicación deben asumir esto también, porque muchas veces se reproducen estos patrones estereotipados de la mujer a través de los medios de comunicación y existen pautas estandarizadas a nivel internacional para que los medios cumplan, ¿verdad? Con ciertos patrones, de modo que cuenten una realidad diferente de las mujeres y no solamente informen cuando matan 1, 2, 3, 4, sino que comencemos desde abajo. Miren, ¿por qué se produce esto? Esto que ha traído la magistrada Tex para descubrir machistas encubiertos. Si lo podemos aplicar, vamos a aplicarlo acá. Vamos a ver, ustedes ver. Y entonces, miren, le voy a buscar aquí las preguntas que están formulando. Yo le voy a decir ahora de inmediato las preguntas para que ustedes, y podemos hacer el ejercicio. Es un test. Es un test para que vayan respondiendo y ustedes se preguntan a ver qué contestarían en cada una de estas cosas. Primero, ¿le pareció divertido el episodio Bill Clinton-Mónica Lewinsky? ¿Sí o no? Contéstenlo en su cabeza. ¿Le pareció algo divertido? La segunda pregunta. ¿Hubiese sido igual de divertido si en vez de ser un hombre presidente, el protagonista hubiese sido una mujer presidente? ¿O le hubiese parecido un poco más inmoral imaginar a una mandataria en esas andanzas y situaciones? Entonces, igual de divertido, menos divertido, más inmoral. Ustedes contestan.
¿Qué piensa de que las mujeres sean jefas en instituciones públicas o privadas importantes? Me da gusto porque significa un avance en nuestra sociedad. Está bien, pero les cuesta manejarlo porque son muy volubles. Es súper común, no le veo nada raro. No puedo evitar pensar que se acostaron con alguien para llegar a este puesto de trabajo. Entonces, aquí están todas las preguntas. Después las vamos a pasar para ponerlas aquí para que la gente la conteste en su cabeza. Los hombres se hagan un autotest. Los hombres, y al final ustedes responden, dice, soy un machista encubierto. Sí. Una cosa que no quería dejar de... Y se regeneren. Una cosa se pueden que curar. Ahora, el cine mundial se ha removido por la denuncia de unas actrices de acoso contra Weinstein. Contra un tipo que era todo el poder del mundo. Yo tuve frente a mí a una jueza que me dijo, estoy siendo víctima de acoso sexual por parte de un juez que tiene poder. O sea, estoy hablando de la judicatura corriente. Me puse a averiguar y ese juez tiene fama de eso, pero nadie se ha animado a dar el paso. Y quiero preguntarse a ustedes, porque son jueces y son mujeres que han trabajado de manera pública en el escenario público durante mucho tiempo. ¿Qué instrumentos tenemos en el país para que un entorno como el judicial, por ejemplo, el acoso en perjuicio de mujeres que están dentro de la misma judicatura no se produzca? ¿O qué ustedes le recomendarían? Quizás esa jueza que sigue en activo nos esté mirando y ustedes pueden decirle si tienen alguna manera o alguna garantía de denunciar y de ser escuchadas. Bueno, debe esa magistrada decidirse por denunciar. Ahora bien, en materia de acoso sexual no es fácil muchas veces tomar ese tipo de iniciativas. Probarlo. Porque es difícil de probar. Y muchas veces los hombres del entorno, no solo el acosador, sino quizás los colegas, no son capaces de ponerse en el lugar de esa magistrada y de apoyarla. Entonces colaboran en la causa del acosador con el silencio y la tolerancia. Entonces esta mujer se ve sola, sabe que no tiene probablemente el concurso y el apoyo de sus colegas, y eso les resta para tomar ella la iniciativa en denunciarlo. Además, a veces no solo el respaldo, agregando eso que usted señala, no solo pasivamente no tener el respaldo, sino ganarse enfrentamientos con personas que no son las que en ese proceso de denuncia ella estaría enfrentando. Claro que así es. Fíjense, en el caso del Ministerio Público en estos días, que incluso lo instituyeron, esas muchachas, no fue fácil que ellas tomaran esa iniciativa, eso no fue fácil, comprende. Incluso hubo una de ellas, la fiscalizadora, que finalmente se decide cuando ella ve ya que hay un grupo de empleadas que lo han hecho, entonces ella se suma. Entonces, porque realmente no es fácil. Que las mujeres lo sepan, lo compartan y que haya rechazo de las mujeres y de los hombres decentes. Claro, que los hay. Lo que eso no la palabra clave es atreverse. Atreverse, porque el acoso sexual no puede verse como una cuestión así como que la gente cree que eso es muy normal. No es que yo la piropeo y ella piensa que quizá yo busco otra cosa. No, el acoso sexual es una expresión de violencia. Y hay que denunciarlo como un mecanismo de violencia. Y la violencia está sancionada. Bueno, pues hay que atreverse. Gracias, Ana Isabel, y gracias, Katia Miguelina, ambas juezas del Tribunal Constitucional de este país. El próximo jueves tienen la puesta en circulación de esta guía. Estaremos, y creo que será de utilidad para los medios, para los periodistas, y también saludamos el esfuerzo de ustedes, que está claro con este tipo de... Vamos a aplicar el texto aquí a... Le ha encantado, Edith. A ustedes lo voy a aplicar, le voy a hacer copia. Lo voy a aplicar y lo voy a regar. Después le digo... No, yo le voy a enviar unos cuantos. Edith, pero sin nombre... Sí, tú lo riegas, lo responden y sacamos las conclusiones. Ay, muy bien. Sí, pero con el aliento. Para que respondan. Sí, que se hagan su diagnóstico y que procuren curarse, porque el machismo se cura. Claro. Eso se cura, señores. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ustedes.